Entonces yo tuve la oportunidad de viajar para Venezuela y allá me encontré con una comunidad guaira de 350 indígenas que trabajábamos en la misma empresa. Ellos trabajaban en un lado y nosotros dentro del misma área nos tenían para el otro lado, y entonces eso yo me preguntaba por qué, si nosotros nos pagan lo mismo, pensaba yo, y somos los mismos, y por qué es que la empresa no nos hace reunir o no nos junta con los indígenas. Y allá la discriminación que tenían ellos, y la palabra no se vayan a juntar con los indígenas porque esos indígenas son bravos. Entonces yo decía, pero se me hace que yo me acuerdo que yo también soy indígena, y entonces ¿qué diferencia habrá entre ellos y yo? Que yo no me pueda reunir con ellos. Y sucede de que una época hubo una oportunidad de que yo tuve que volarme de mi capataz para poderme reunir con esa comunidad. Ellos tenían su propio idioma y ellos tenían su cacique. Incluso me encontré con la sorpresa de que el cacique que mandaba esa comunidad era de acá del Putumayo, que se había ido digamos que se lo habían llevado de 3 años, se lo había llevado el papá, que era curandero, y entonces como los de acá del Putumayo siempre tienen esa arte y esa espiritualidad de conocer la naturaleza y la medicina natural, entonces que él se lo habían llevado para allá. Y entonces ellos dijeron, vea, usted de dónde viene, de Colombia, que yo vengo les dije que yo venía de Nariño, ellos no conocían Nariño, entonces les dije que si ellos habían escuchado el santuario de las Lajas, entonces les decía que yo vivía cerca del santuario de las Lajas. Entonces, dijo, y se lloró el cacique, que era un mayorcito de 92 años, tenía él, y más que todo él era falto una pierna. Entonces, pero él era el que mandaba, y él era el que gobernaba. Entonces dijo, puedo ser hermano nuestro. Y entonces hasta ahí ellos ya me tomaron confianza y pudimos relacionarnos. Ellos tenían un traductor de la lengua de ellos con la nuestra, con la de español. Entonces ya pudimos conversar con la comunidad, y tuve yo la suerte de estar 3 días con ellos y conocer y darles más que todo el conocimiento, porque a nosotros nos pagaban 30 bolívares y a ellos solo les habían estado pagando 15. Esa era la cuestión, o sea, la malicia, que no querían que nosotros nos ajuntemos con ellos, porque a nosotros como extranjeros nos pagaban 30, y ellos como nativos de allá, que eran los guairos, les pagaban solamente 15 bolívares. Entonces había una diferencia grande en cuanto al trato, como quien dice, del indígena. Entonces yo dije, ve cómo ha sido, cómo discrimina esta empresa primero al trabajador, con la diferencia que tiene el indígena. Ese fue, como quien dice, un conocimiento y una experiencia tremendísima, que yo me la traje desde allá para compararla hacia aquí, cómo eran las normas de allá, cómo eran las normas de aquí. ¿Y eso comparado acá, cómo se vino a representar? ¿Qué pasó aquí? No, pues, o sea, que era casi la misma, o sea, allá solo porque la moneda era otra, pero aquí era la misma discriminación. O sea, encontraba yo que aquí era lo mismo, que nosotros aquí, lo que le mencionaba, si no nos podíamos reunir públicamente, mientras que ellos allá se reunían, vivían ellos, pero no tenían derechos para reclamar. O sea, no conocían derechos que ellos se merecían para reclamar. Ese fue, como quien dice, una de los conocimientos más que yo tengo que recordar en la universidad de mi vida.